Hola, hoy vamos a ver cómo crear y gestionar informes desde la página de informes de Google Ads, una herramienta que está muy poco usada, que encontramos aquí dentro de la parte superior del encabezado de Google y que nos va a permitir crear tablas multidimensionales, gráficos, paneles, etcétera, para tomar decisiones. Es verdad que desde mi punto de vista Data Studio suele ser la herramienta que mejor te permite hacer esto, o bien cuando conectamos Google Ads con un Google Sheets y hay que crear tus dashboards desde Google Sheets, pero esta palanca de informes vamos a ver una serie de informes por lo menos predefinidos con una serie de información que no vamos a encontrar en otro sitio. ¿De acuerdo? Entonces vamos primero a la página de informes, que tiene dos partes, informes y paneles. Si nosotros nos vamos a informes, lo que nos vamos a encontrar son todos los informes que tenemos guardado, que en este caso es ninguno. Aquí todos los que están predefinidos, página de destino, datos de campaña, etiquetas de las campañas que tengamos, búsqueda de pago y orgánica, campaña, día, etc. Por ejemplo, justo las etiquetas en Data Studio es algo que da bastante problemas, y si tenemos etiquetados es mucho más fácil por aquí, ¿de acuerdo? Vemos todos los que hay más, categoría de minoristas, segmentos de audiencias, etc. Muy bien. Primero vamos a ver cuáles son los que nos podemos encontrar ya de predefinidos y que son bastante importantes, ¿vale? El primero de todos, para mí, un básico, es este: búsqueda de pago y orgánica. ¿Qué nos va a dar? Pues cuando nosotros le damos a abrir, nos va a aparecer una tabla en donde vamos a tener la oportunidad de analizar cuáles son las queries de usuarios, las consultas que han hecho en Google, tanto en búsquedas de pago como en orgánico, como en ambos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener las siguientes dimensiones: búsqueda, que sería la query; tipo de resultados de búsqueda, pues si le damos a filtro vamos a encontrar los tres que hay: solo anuncio. Si le damos a solo anuncio, nos desaparecen los que pone ambos. Si le damos a solo impresión orgánica, nos van a aparecer solo los que son de tráfico orgánico, y de hecho veis que desaparecen las dimensiones campaña y grupos de anuncio, y clics y impresiones aparecen en cero porque es solo orgánico. Y si le damos a ambos, nos van a aparecer cuando hacemos el match entre los dos, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos encontrar en este informe SEO-SEM? Pues bueno, podemos encontrar oportunidades tanto para añadir keywords positivas como negativas en nuestras campañas de Google Ads, y en posicionamiento SEO, pues hacer estimaciones más correctas. Y además lo que vamos a poder ver es, si nos desplazamos hacia la derecha en las métricas, la sinergia entre ambos, la combinación, ¿vale? Aquí vamos a ver los clics, por ejemplo, para este término en SEM con sus impresiones. Aquí vamos a ver las impresiones orgánicas, como veis. En este caso, por ejemplo, hay 120, bueno, perdón, los resultados, no las impresiones que hay, 125.000. Podemos ver que hay ligeramente más consultas orgánicas que impresiones de Google Ads, porque impresiones por anuncio son 104.008 y orgánicas son 104.020, es decir, hay 12 impresiones en las que no hemos aparecido, ¿vale? Podemos ver los clics de SEM, 7.563, y los orgánicos, 5.312, y el CTR y posicionamiento orgánico, ¿vale? Aquí lo vamos a ver, la posición media orgánica. Aquí vamos a poder ver bueno, pues las consultas partidas por directorios orgánicos. De nuevo, aquí vamos a poder ver las consultas por clics orgánicos, etc. Entonces, bueno, ¿cuál es la situación interesante? Pues por un lado, posición media, porque nosotros podríamos decir, quiero que la posición media sea mayor de 5, para ver dónde tendría que hacer más esfuerzos en Google Ads, porque si aparecemos nosotros son las 5 orgánicas más mínimo una de SEM, o podríamos ver dónde estamos mejor y decimos queremos menor de 3, y nos van a aparecer en las que estamos posicionados prácticamente justo debajo de los anuncios, ¿vale? Vamos a eliminar este filtro, y lo que vamos a ver es que aquí nos van a aparecer los clics combinados, que es la suma de los clics genéricos más
los clics de SEM. Vamos a hacer la suma para que lo veáis. Vamos a poner aquí la calculadora. Clics de pago 7.563 y le vamos a sumar los 5.312. ¿Y qué nos va a aparecer? Esta cifra, 12.875. Por tanto, aquí vamos a poder ver cuánto incremental están trayendo la suma de los esfuerzos del equipo SEO y del equipo SEM. Aquí nos va a aparecer el total de consultas que van a ser similares más a las de orgánica, ¿vale? Va a hacer la combinación, pero orgánico siempre va a haber más que SEM en teoría. Y cuál es el porcentaje de resultados que tenemos, ¿vale? Digamos que sería el CTR SEO SEM, ¿vale? Entonces, si por ejemplo tenemos un resultado de 5% en SEO que vemos aquí y en SEM aquí, si suma los 5.000 y los 7.000, pues por eso sube al 12%, ¿vale? Porque el usuario hay momentos en el que ha preferido elegir otro canal, ¿de acuerdo? Es decir, que cuando ha estado en el 92,73% de SEM, quien ha elegido este clic ha decidido a lo mejor hacer uno de esto y por esto hay un sumatorio, ¿vale? Y podemos ver esta parte que es bastante interesante de estos esfuerzos. Este informe se podría hacer de alguna manera combinando datos en Data Studio o combinando datos en Google Analytics, pero es que lo tenemos aquí ya creado y nos va a quitar esos esfuerzos, ¿vale? Muy aconsejable, ¿de acuerdo? Además podremos verlo por campaña, si es marca, si no es marca, etc. Muy bien, vamos a ver otro informe que tampoco encontramos por lo general de otra manera. Si nos vamos aquí y nos vamos a informe predefinido, empezamos a ver de nuevo campañas, grupo de anuncio, palabras claves, término de búsqueda, URL, el que acabamos de ver, datos de campaña. Lo puedes sacar de otra manera, pero me parece bastante interesante en el sentido en el que podemos hacer un check súper rápido de todas las campañas. El estado, tipo de campaña, subtipo, etiquetas, estrategia de pujas a nivel campaña y todos los links, ¿vale? Parece un poco de OptiScore en este sentido, los ajustes, pero por ejemplo para hacer un audit rápido está súper bien y no tener que hacerlo de otra manera, ¿de acuerdo? Ya llevamos dos informes que están bastante bien. Además siempre podemos tener la posibilidad de añadir cualquier elemento que veamos aquí y que tengan el mismo alcance. Si le damos a informe predefinido y vamos otra vez a ver los que están, pues en el caso de que tengamos shopping podríamos ver la categoría de minoristas y si es SEO SEM. Por ejemplo, podemos ver dentro de shopping cuántas veces hemos aparecido en Home and Garden, cuánto en Sporting Goods, en Hardware, Office Supplies, etcétera. Que esto también es muy interesante para retroalimentar el feed de Merchant Center y el feed de Google Shopping, ¿vale? Y de Performance Max si estáis usando las campañas de maximizar rendimiento para este tipo de campañas. Como veis, vienen la primera categoría y la segunda, no vienen campañas, sino aquí nos vamos a centrar más en las audiencias y podemos ver cuáles son las que nos están funcionando mejor, ¿de acuerdo? El tercer informe que nos va a ayudar y que está un poco oculto. A nivel de periodo, bueno, pues es una forma bastante fácil de sacarlo, pero tampoco nos aporta. A nivel de conversiones, pues algo similar, tampoco es que haya ninguno que no se pueda encontrar de otra manera. Los de etiquetas, sí, ¿vale? Vamos a poder hacer análisis por etiquetas, que en este caso pues vemos que solo hay una etiqueta, pero pues si tuviéramos más, pondría cada una de ellas, ¿vale? En Data Studio, por ejemplo, las etiquetas no. Además, un problema, por ejemplo, que tenemos en Supermetrics al intentar lanzar tema de etiquetas es que en la API los coge todas las etiquetas una por una. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú lo exportas a una celda te aparecen con formato de comas.
con lo que es un poco complejo a veces sacar todas las etiquetas si no están bien planificadas, ¿vale? Ubicaciones, bueno, pues aquí esto nos ayuda para todos los temas de ventas del local, ¿vale? De que quieras llevar personas a la tienda y te va a decir cuál es el radio de gente que está haciendo cuando está buscando, ¿vale? En un radio de 40 millas, de 30 millas, y tú puedes ver cuál es el efecto. En este caso, por ejemplo, a partir de más de 40 millas vemos que aquí hay un descenso, y también las que son muy cercanas, 5 millas, 10 millas, 15 millas, tampoco han tenido mucho punch. Es decir, es como que la gente en este caso está buscando que no esté cerca, lo suficientemente cerca, porque en la última milla a lo mejor iría andando y no tendría que hacer ningún resultado de búsqueda. Fijarse como en la milla o 0,7 es que prácticamente plano, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto para las personas que tienen diferentes tiendas o locales, campañas, restaurantes, etcétera, les puede servir bastante para ver cómo enfocar e incluso cómo a través de la segmentación de campaña hacer mejores segmentaciones de ubicación, ¿de acuerdo? En shopping lo que vamos a poder ver es por categoría, por tipo de producto, por marca, etcétera, cosas que sí se pueden hacer de otras maneras. Tampoco me llama tanto la atención, pero aquí en el informe de extensiones sí vamos a encontrar uno muy importante para aquellos que utilizan call extension, llamadas solo de anuncios, etcétera, porque al final el teléfono no deja de ser una de las principales vías por las que la gente quiere contactar con las empresas, quiere escuchar a una persona, no quiere leer contenido, quiere que le resuelvan los problemas de una manera personal, y además esto también ayuda a que si tienes buenos comerciales los puedas llevar a aquellos negocios o aquellas unidades que necesiten sacar más stock o que tengan problemas de venta, ¿vale? Entonces dentro de extensiones tenemos cada una de ellas, pero esta es la importante, detalles de las llamadas. Si nosotros le damos clic a los detalles de la llamada, nos va a aparecer este informe. En este informe, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el inicio de la hora de la llamada. Es decir, en este caso, por ejemplo, hubo una llamada el 24 de mayo de 2014 a las 17:53:13. Es decir, que si tú tienes un CRM, un call center y puedes ver, aunque podrías hacer un match con un buscar V, un buscar B, que te permitiera coger estas llamadas y ver lo que ha habido, ¿vale? Además nos dice la duración de la llamada en segundos, que es fácil pasarla a minutos en cualquier caso, el código del país, en este caso 1 es Estados Unidos, prefijo de la persona que llama, los 3 primeros dígitos. Hay en muchos países donde ya incluso se coge todo el número de teléfono. Google nos va a dar la posibilidad de grabar llamadas para nivel de calidad, ¿vale? Es decir, no nivel de calidad de lo que serían las palabras claves. La grabación de la voz, pues bueno, pues para ver cómo funciona, si es de calidad, si no es de calidad, etcétera. Porque ahora mismo para ver si es una llamada de calidad se toman estimaciones de que dura 60 segundos, 90 segundos, pero tened en cuenta que cuando alguien llama a un teléfono normalmente el primero le sale un contestador de la ley de protección de datos, etcétera, que puede tardar mucho, entonces no se puede ver la cualificación, ¿vale? Nos va a aparecer el estado de la llamada, que podemos ver si está perdida o recibida. Si es perdida, pues podríamos ver las horas y podríamos hacer un cambio en nuestro horario de extensiones o de las llamadas, ¿vale? El tipo de llamada, esto es súper interesante. ¿Qué pasa? Que Google Ads, cuando tú ves un anuncio, el teléfono no es el real, pasa por enmascarar el teléfono para que pase por Google y luego ya llama al número real. De esta manera se puede medir no solo los anuncios, los clics de los anuncios, sino también esto, el marcado manual. Es decir, que alguien ha visto el anuncio o ha visto la landing page después de un anuncio y lo marca manualmente. Entonces, esto da mucho mayor puntos para las campañas de llamada, que muchas veces no tienes traqueado todo, no tiene la conversión offline, y te va a permitir entender el impacto de tus campañas de Google Ads, ¿vale? Y luego ya campaña y demás, se pueden añadir varios elementos más, ¿vale? Entonces, bueno, dentro del tipo de llamadas, si le damos a filtro, vamos a ver marcado manual o directamente las que son llamadas de móvil que han dado directamente clic en el anuncio, ¿de acuerdo? Muy útil.
Además, podemos ver en la fuente de la llamada si ha sido el anuncio por extensión o por los anuncios automáticos de teléfono, los call ads, si ha sido a través de tu sitio web, porque en la landing también le pones este código para que cambie el teléfono, o a través de Google My Business. Próximo informe que también me parece muy interesante y que no se suele potenciar, ¿vale? Pues bueno, tenemos lo de las comparativas de subasta de shopping que están bastante bien, pero tampoco me aportan tanto, pero sí tenemos términos de búsqueda de YouTube, los emplazamientos y demás cuando nosotros gestionamos una campaña de YouTube, ¿vale? Y finalmente tenemos los otros, que son los de clics gratuitos y los de coste facturado. Si nosotros nos vamos a los de clics gratuitos, nos van a aparecer todas las interacciones que no nos han costado nada, ya sea porque, por ejemplo, son reproducción de vídeos, ampliación del producto, etcétera. Aquí podemos ver todas estas acciones, pues por ejemplo en las campañas de Smart Shopping, pues que te hacen un vídeo, ¿vale? Entonces, bueno, pues es bastante interesante porque nos permite también ver dónde nos pueden estar ayudando sin que nos haya costado nada y es un valor agregado a toda la plataforma. Nosotros podemos programar estos informes para que se nos envíe periódicamente, entonces por ejemplo el de SEO SEM pues lo podríamos enviar automáticamente, ¿de acuerdo? ¿Qué más podemos tener aquí? Pues aparte de esto tenemos los paneles de control que para mí, bueno, pues como decía, prefiero utilizar la herramienta de Data Studio para esto, pero pues a veces hay que utilizar estas, ¿vale? O sea, podemos tener también esta opción para hacer algo rápido. Si nosotros le damos a panel nos van a aparecer diferentes cuadraditos, ¿vale? Nosotros vamos a poder elegir dentro de este grid o esta matriz cuántos cuadros queremos. Aquí le podemos poner el nombre, ¿vale? Que podemos poner test y un control. Y lo que vamos a ir haciendo aquí, si queremos una nota, por ejemplo, el día 01 del 01 de 2022, subida de precio por nueva tarifa. Lo añadimos y, por ejemplo, nos pueden poner notas al lado de una tarjeta de resultados que sean conversiones desde 2022, ¿vale? Y aquí podemos añadir lo que queremos medir, conversiones, filtro, año, día. Aquí podemos añadir lo que queramos, por ejemplo, una tarjeta de resultados y podemos poner, por ejemplo, conversiones. ¿Vale? Podemos añadir más, ¿vale? Coste por conversión. Y vamos a poner, por ejemplo, también, a ver si viene beneficio, no, valor, ¿vale? Valor de conversión, ¿vale? Y lo que sería el ROAS, que es valor de conversión partido de coste. ¿Qué vamos a poner? Pues podemos poner, por ejemplo, a ver qué podemos añadir. Pues bueno, tipo de clic. Solo queremos los que hayan sido a un enlace de sitio. Y podemos poner aquí conversiones enlace de sitio. ¿De acuerdo? Y podemos poner lo que queremos, el cambio absoluto, mini gráfico. Vamos a poner primero así normal y nos van a aparecer aquí, como veis, podemos cambiar, pero no solo podemos añadir al cuadro, no podemos poner la mitad, ¿vale? Y pues tendríamos una estética bastante parecida a la de Data Studio, como veis, ¿vale? Aquí vendríamos que tenemos estas conversiones, este costo por conversiones, este valor y este ROAS desde siempre solo para los que han hecho conversiones de sitio. Si yo, por ejemplo,
lo voy a editar aquí, le quito que sean enlaces de sitio. Ya sería ir jugando. ¿Vale? Puedo hacer un gráfico. Como digo, es más una solución periódica más que para otra cosa, ¿vale? Lo podemos agregar. Nada, es para tomar alguna decisión más o menos rápida, pero un poquito más, ¿vale? Por lo menos desde mi punto de vista. Está muy bien el tema de las anotaciones, pero esto no nos va a ayudar a tomar realmente decisiones que no estén vistas de otra manera, ¿vale? Vamos a ver que no ha cogido bien el dispositivo. Es el ordenador, ¿vale? Incluso, pero por ejemplo, pues no se puede copiar ni pegar, o sea, tendríamos que crear otra igual si queremos hacer algo más, ¿vale? Pues estos son todo el repaso que le he querido dar a informes. Como veis, en algunos casos es una solución bastante buena para los informes que están preprogramados, pero para otros es mejor elegir herramientas alternativas, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias y hasta la próxima. Un saludo.